Bienvenidos cifreros a otro episodio de Cifras. El día de hoy vamos a estar hablando sobre Venezuela y las similitudes y diferencias que tiene el rumbo de México actual. Y estamos súper emocionados porque tenemos un venezolano en casa. Entonces vamos a estar el día de hoy con Edgar Igarey y Sofía Baroa. Luis Salazar también está presente. Y Edgar lleva 8-9 años viviendo en México. Bueno, él es periodista, se especializó en investigación, fue estratega de comunicación política y el día de hoy está en los negocios comerciales de la industria de la tecnología y también tiene un podcast de fútbol inglés. Así que la verdad es que era uno de los episodios más esperados, tanto por Luis, por mí y sé que por los cifreros. Muchísimas veces estamos comparando a México con Venezuela y queríamos descubrir, desenlazar las similitudes, las diferencias, y para eso, qué mejor que un venezolano periodista en cifras. Gracias, Edgar, por acompañarnos. Muchas gracias, es un placer para mí estar acá con ustedes. El tema, para mi gusto, es apasionante. Muy seguido cuando estoy en la calle me preguntan esto de lo que vamos a conversar el día de hoy. Entonces, lo bueno es que gracias al hecho de que su podcast es muy exitoso, vamos a aprovechar y permear un poquito más, que la respuesta alcance un poquito más de gente, ¿no? Con la explicación que vamos a dar. Sí. Es un placer y cuenten conmigo de aquí en adelante para lo que necesiten. Gracias, Edgar. Pues ya va a ser nuestro venezolano de cabecera. Y la verdad es que yo no tenía como tan presente toda la historia de Venezuela. Y estuve investigando estos días y escuchando ahí algunos episodios y viendo YouTube, etcétera, para saber tal cual esta esencia de Venezuela y dónde inician como estos parteaguas de otro rumbo de la economía. Y empieza, yo creo que un poquito, finalmente es un país de Latinoamérica rico en recursos. Sabemos que tiene todas las estaciones del año, todos los ecosistemas, todos los recursos naturales, yo creo que también súper interesantes sus playas, turismo, etcétera. Inicia siendo un país agricultor y después entiendo que descubren el oro negro. Sí. Y de ahí, yo no sé si buena o mala la dependencia, lo vamos a hablar, pero de ahí yo creo que inicia el parteaguas del rumbo de Venezuela. Correcto, sí. A finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, pues un país muy chiquitito en el Caribe de Sudamérica, específicamente enfocado en la agricultura como motor de la economía nacional en ese momento, muy rudimentario, con poca estructura de Estado, no había ministerios, básicamente, el ejército se acababa de crear. El presidente básicamente era un terrateniente que duró en ese momento 25, 27 años en el poder, y justo en ese momento, en esa brecha histórica, es cuando se descubre el primer pozo petrolero en Venezuela, que pues luego, pasados los años, fue generando ingresos, ¿no? Para que el Estado fuera tomando más estructura, más robustez. Hasta la década de los 50, cuando llega una dictadura militar a Venezuela, presidida por un general, que en ese momento era, antes de ser general, fue obviamente coronel. Ahí se cambian los aranceles petroleros. O sea, las empresas, específicamente británicas y estadounidenses, que explotaban esos pozos petroleros, tuvieron que empezar a pagar más impuestos para poder sacar los recursos del país. Ya. En una etapa, por supuesto, en la que el petróleo pues no se manejaba como industria como lo que es hoy en día, era mucho más rudimentario. Pero hay cosas culturales en Venezuela, hay temas culturales que están totalmente arraigados a esta situación económica. Por ejemplo, en Venezuela el deporte nacional es el béisbol. Porque los americanos que estaban en los pozos petroleros, para pasar el rato libre, jugaban béisbol. Los venezolanos que trabajaban en los pozos pues aprendieron el deporte. Claro. Y hoy en día el deporte más grande en mi país es el béisbol. Cosa curiosa, ¿no? En ese momento, en la década de los 50, se le conocía a Venezuela como la Venezuela Saudita. Creo que ustedes se imaginarán por qué. Ahí estructuralmente, en materia de infraestructura, el país dio un salto, dio un brinco acelerado de 20, 30 años, porque en un lapso de 8 años se construyó carreteras, autopistas, universidades, centros hospitalarios, ciudades hospitalarias. Todo esto producto del aumento del impuesto a las empresas petroleras extranjeras. Pues entonces fue un crecimiento bueno, ¿no? ¿Qué presidente era, Era Marcos Pérez Jiménez, el presidente que antes de ser presidente por sí solo formó parte de una junta militar de gobierno que se encargó de dar un golpe de Estado en el 48. Okay. Al primer presidente electo de manera democrática en Venezuela, que se llamaba Rómulo Gallegos. Okay.
escritor, filósofo, prestado a la política en ese momento. ¿Y cómo es la percepción histórica de esta persona que impuso esos nuevos aranceles petroleros y que creció mucho la economía en Venezuela? Ahí comenzamos con el tema de las dictaduras militares en Venezuela. Ese es el inicio de... Bueno, ahí no inició, porque inició mucho antes, ¿no? En los siglos pasados. Pero ahí se profundizaron dos temas. La persecución política, llevada de la mano con el desarrollo de infraestructura y el control férreo y militar sobre el destino de la población y el destino del país. Marcos Pérez Jiménez, en su gobierno, se encargó de desarrollar Venezuela a un nivel que no había tenido antes, al punto de que las obras que se hicieron en esa década de los 50 siguen siendo bandera nacional hoy en día. Ah, wow. Siguen siendo obras que funcionan y le dan movimiento al país en materia económica y social. Pero fue un gobierno que persiguió a su oposición, torturó, mató, desapareció, incluso el campo de concentración de Guasina en Venezuela se estrenó en esa época, que era básicamente una isla en el delta del Orinoco, que es el río más grande que hay en Venezuela. Es un campo de concentración con condiciones infrahumanas donde la gente moría de inanición, moría por las torturas y por el hambre. Wow. Eso fue obra de Marcos Pérez Jiménez también, al igual que toda la infraestructura que desarrolló. Por eso se termina escapando de Venezuela en un avión presidencial con 6 maletas llenas de dólares en efectivo, que por cierto dejó una en la pista de despegue. Queda de anecdotario, ¿no? Mira, el general dejó una maleta con dinero aquí ¿quién se la habrá encontrado y quién se la habrá llevado? Pues no sé. En ese momento Venezuela inicia un camino democrático, en el año 58, el 23 de enero. Ahí, como había que tener una transición política, pues hubo una junta de gobierno que estaba presidida tanto por militares, que se encargaron de sacar a Pérez Jiménez de la presidencia, como de civiles también, que durante la época de Pérez Jiménez fueron perseguidos políticamente. Hubo un pacto económico que se transformó luego en un pacto social. 3 partidos que en ese momento existían en Venezuela acordaron alternancia en el poder con un periodo de reelección de 4 años. O sea, el presidente podía mandar 4 años y se podía reelegir para 4 años más. Evidentemente copiado del modelo norteamericano. Sí, claro. Copiado de los Estados Unidos de Norteamérica. Eso políticamente funcionó durante 40 años. Se le conoce en Venezuela como la era de la democracia, desde 1958 hasta diciembre de 1998, cuando Hugo Chávez llega al poder. El tema es que, aunque políticamente funcionó el acuerdo, realmente, socioeconómicamente, el país nunca se logró alejar, nunca logró superar la desigualdad económica, la pobreza, el hambre. Una población que en ese momento rondaba los 20 millones de habitantes durante esos años, del 58 al 98, pues evidentemente fue creciendo poco a poco. Hubo un periodo de bonanza, que para los mexicanos debe sonar muy familiar al milagro mexicano. En Venezuela sucedió en los años 50, económicamente, 60, 70. Venezuela formó parte de los países fundadores de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. De la OPEP. De la OPEP. No es cualquier cosa. Estamos hablando de país fundador junto con países del Oriente Medio que... Pues, sí, que son los que hoy en día rigen el precio de la energía mundial. Y por ende reinan sobre la estabilidad política del globo también. Porque sabemos que el precio del petróleo tiene influencia mucho más allá de lo económico. Claro. Venezuela se codeaba con esos países. Se codeaba con esos países de manera muy fluida. Pero a la par del desarrollo económico, a la par del desarrollo social, seguía existiendo la desigualdad. Seguía existiendo la pobreza. Que fue un tema que estos partidos políticos que acordaron alternarse en el poder, pues simplemente no supieron sortear. Me suena conocido. ¿Similitudes? ¿Algo le suena familiar? Bien, en la década de los 70 sucede un hito histórico muy importante de la mano del presidente Carlos Andrés Pérez. Se nacionaliza la industria petrolera en Venezuela. O sea, ya los países extranjeros no simplemente tenían que pagar impuestos para exportar, para poder extraer petróleo y sacarlo de Venezuela. Ya se empezó a desarrollar de manera estructural la industria petrolera venezolana, que en su momento se llamó Corpoven, Corporación Venezolana de Petróleo, que hoy en día se llama PDVSA, Petróleos de Venezuela, que en su momento fue de las industrias petroleras nacionales más influyentes en el mundo entero. De nuevo, esto no va de la mano con el desarrollo socioeconómico de la mayoría de la población.
En ese momento 65-70% de la población no vivía en condiciones realmente de clase media alta o de clase alta. Había pobreza. Mi familia lo vivió. Mi familia es de origen muy humilde y en esa época pues evidentemente vivieron dificultades, ¿no? Son un ejemplo de eso. ¿Qué pasa durante décadas cuando hay desigualdad y pobreza? ¿Qué le pasa a la población? Resentimiento. Claro. ¿Y qué le pasa al poder? Pues se desgasta. Claro. Le vuelve a sonar similar. Me suena. Me suena. Eso fue generando un caldo de cultivo. Hubo por ahí un viernes negro en el año 73, en el cual los precios petroleros pues se desplomaron y la bolsa venezolana de valores, la bolsa de Caracas, llegó a niveles mínimos, que no había sucedido eso previamente. Cuando pasó la crisis del año 1928, la gran crisis económica de ese momento, Venezuela era tan enfocada en la agricultura, era tan rudimentaria que casi no nos afectó. Ya. Pero en el año 73 hubo una crisis nacional muy importante que abrió aún más la brecha socioeconómica. Y eso generó en el seno militar descontento que se fue cultivando durante años. En el año 1978, un periodista, presentador de televisión llamado Renio Tolina, decide ser candidato presidencial. Y es asesinado. Ok. Se cayó la avioneta, de esas avionetas que se caen de repente. ¿En qué año fue? En el año 78. Como que siento que tenían como el preview de México. Sí. Sí, porque el tema se refiere al tema de Colosio. Correcto. Se refiere al tema de Colosio, sí. Renio Tolina no formaba parte, al no ser un político de carrera, era un comunicador social, el más influyente de Venezuela. Piensen en el comunicador más influyente de México, piensen que se harta de la situación económica, un tipo absolutamente letrado, ilustre, brillante. Y sobre todo muy profesional, hasta el punto de ser un poquito enfermizo del trabajo, ¿no? Porque dicen que la familia no le prestaba mucha atención, según eso no me consta. Se lanza a la carrera política y deciden sacarlo de la carrera política de forma forzada cuando la avioneta se cae. Eso generó descontento en cierta parte del sector militar y en ese año un par de soldados deciden formar un movimiento político que se llama Movimiento Bolivariano 200. Que en el año 1992 se transformó y se transformó porque esos militares ya estaban en un rango más elevado dentro del organigrama militar y fueron los militares que dieron 2 golpes de Estado en el año 1992 cuando la crisis económica estaba en su peor momento. Venezuela estaba en un momento terrible en la década de los 90. Los partidos políticos que tenían ese convenio ya estaban totalmente desgastados, ya no tenían la confianza del pueblo. Había habido levantamientos populares no respaldados por los militares en el año 88, 89. Y en el año 92 los militares, hartos de la situación, deciden levantarse en armas. El líder de ese movimiento fue Hugo Chávez. Que en ese momento era teniente coronel. Sí, y a mí me gustaría agregar algo. Sí. Estaba viendo un poco las gráficas poniéndonos un poco más económicos financieros. Sí. Estaba viendo las gráficas de la inflación, el crecimiento económico, la deuda, la paridad cambiaria, etcétera. Y creo que justo en ese momento, yo creo que cuando cae la avioneta o seguramente un poco antes, empieza la bajada del precio de petróleo. Entonces, obviamente los ingresos que recibe el gobierno pues bajan bastante y más teniendo una dependencia tan grande. Y ahí que es yo creo que el error común de muchas economías y donde comienzan nuevas crisis es el sobreendeudamiento, ¿no? ¿Cómo le hago para todos esos ingresos que me los daba el precio internacional del petróleo, que hoy no los tengo, pero ya tengo una infraestructura cara? ¿Cómo lo recupero? Pues endeudándonos, ¿no? Entonces, creo que ahí, que es caso de Argentina, hemos revisado varios casos por aquí, especialmente de Latinoamérica, y vemos que se repite ese patrón de no saber cómo y cuándo endeudarnos para seguir andando la maquinita. Entonces, creo que también eso es lo que hizo Venezuela para seguir recuperando su economía. Y ¿tú crees que la gente que dirige los países monoproductores como Venezuela en ese momento no saben que eso se tiene que hacer? Yo creo que más bien deciden no hacerlo, ¿no? Se hacen los oídos sordos. En Venezuela hubo un filósofo llamado Arturo Uslar Pietri que precisamente en esa década de los 60-70 publicó un libro llamado La siembra del petróleo. Era básicamente una tesis económica que se fundamentaba en vamos a utilizar el petróleo, lo que podemos importar, todo lo que hacemos. En ese momento Venezuela estaba construyendo una refinería en Estados Unidos
que existe hasta el día de hoy, se llama Citgo. Venezuela es dueña de una refinería petrolera en Estados Unidos. Imagínense el nivel de planificación que hubo de manera organizacional, por así decirlo, ¿no? Desde el punto de vista de desarrollo monoproductor. Si Venezuela le hubiese enfocado un poquito más de energías a las otras industrias, ¿por qué no la ganadería? ¿Por qué no la industria de la agricultura? ¿Por qué no el turismo? Evidentemente, la población se hubiese dado cuenta del reparto equitativo de la riqueza, ¿no? Porque no solamente las personas involucradas con el tema del petróleo y los grandes empresarios se van a beneficiar de ese tema. Cuando el país tiene distintas maneras de producir, pues son más los ciudadanos que van a tener la bondad de trabajar en distintas industrias que les favorezca económicamente, lo que aumenta el Producto Interno Bruto, lo que ayuda a las naciones a tener más riqueza, lo que ayuda a poder bajar el endeudamiento y lo que ayuda de repente a producir y producir más. Eso no lo hizo Venezuela. Claro, y bueno, aquí siempre es la recomendación, y es para todo, yo creo, no poner todos los huevos en la misma canasta. Eso. Sí, sí, y también históricamente hay una gran correlación, porque digo, antes de la revolución industrial, pues, todos los países eran agricultores, ¿no? Claro. Los países más ricos eran los que más producían grano y los que más producían ganado. Y después de la revolución industrial, o durante la revolución industrial, los países que ahorita son los más ricos del mundo son esos que, basándose en esos recursos naturales que tenían, que los exportaron y los convirtieron en otras industrias, ya sea producción de lo que tú quieras. Turismo. Sí, hasta turismo, claro. Sí, sí. Teniendo tantas bondades, tantos ecosistemas distintos. Sí. Y son los países que también, pues obviamente tuvieron menos corrupción y pudieron repartir esa riqueza generada por los recursos naturales que invirtieron en, pues, infraestructura en general, ¿no? Carreteras, sí, educación, salud, infraestructura, sí. Movilidad, toda la infraestructura que tú quieras. Y desarrollo de más medios productivos, ¿no? Que permitan hacer eso un círculo virtuoso. Exactamente. Entonces, sí, esos países son pues, aquí tienes Estados Unidos y tienes Europa, ¿no? Sí. Un paréntesis con el tema de la corrupción, para que no se me olvide cuando lleguemos a ese periodo histórico. Desde el 1998 hasta la fecha, hablar de la corrupción del gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro es un gran tema, porque las cifras son absolutamente ridículas. Entonces, recuérdenme de platicarlo en unos minutos. No, obvio. Sí, porque acá nos encanta ese tema. No, hombre, porque está de locos. Oye, perdón, Edgar, que te interrumpía. Entonces, estábamos en 1992. Golpe de Estado, la economía por el suelo, par de levantamientos sociales, 2 levantamientos militares, uno en febrero del año 92, otro en septiembre del mismo año. Y pues los militares golpistas fueron a la cárcel. Luego se les dio sobreseimiento de causa, que básicamente desde el punto de vista legal eso significa no vamos a seguir con esta acusación, con esta imputación legal. No significa, mucha gente piensa que a Chávez lo absolvieron. Para absolverlo tienes que condenarlo, tienes que darle condena firme y luego tienes que perdonar esa condena. A Chávez no llegaron a condenarlo, le dieron sobreseimiento de causa, quiere decir la investigación y la acusación deja de existir y no se llegó a una condena. Desde el punto de vista económico, Venezuela estaba en su peor momento en ese momento. La población cada vez era más pobre, el Producto Interno Bruto estaba muy muy mal. Pasó de ser la Venezuela saudita de los 50 a ser a un país ampliamente endeudado. Sin embargo, la industria petrolera seguía siendo de repente una de las 3 mejores del mundo. Un país con 25, 26 millones de habitantes para la fecha, con una industria petrolera líder mundial, no sabía sortear los temas económicos. Estaba en crisis económica. Corrupción, malas decisiones. Lo que se logró nacionalizar en los años 70, esto también les va a parecer similar, se privatizó en los años 90. Hubo privatización de distintas compañías. Aquí también fue en los 90. Públicas. Sí. Esto también fue en los 90 en Venezuela, entonces pues, por ahí yo creo que de repente alguien se como copió de alguien. Como que lo íbamos copiando, ¿eh? Alguien se copió de alguien. Sí, porque es que mucha gente a mí me dice, ¿creen que México puede llegar a ser como Venezuela? Pues han sucedido cosas que se parecen mucho. Y no solamente en los últimos años, desde hace un par de décadas. Y esto de la privatización pues tiene que ver con eso. Se le permite a Hugo Chávez participar en las elecciones del 98 y gana con amplia mayoría. Y a partir de ese momento empieza un gobierno que económicamente seguía dependiendo del petróleo. El tema es que la ideología política en ese momento era muy distinta a lo que había sucedido antes. Esto es ya un corte más de izquierda, con características socialistas, ya más abiertamente y discursivamente desde 2002.
4 años después. Lo que yo llamo la historia reciente económica de Venezuela se fundamenta en el disparo del precio del petróleo de principio de la década de los 2000. Cuando eso sucedió, Venezuela era un país que estaba cercano a los 27, 28 millones de habitantes. Y el precio del barril de petróleo venezolano llegó a cotizarse hasta en $160 por barril, Wow. cuando en la década de los 90 el precio era de 60, 70, 50. Ustedes verifican los datos. ¿Qué era la pureza del petróleo venezolano? O sea, la calidad. Ese es un tema interesante. El petróleo venezolano no es el petróleo de mejor calidad del mundo. No. El proceso de refinación para transformarlo en bienes derivados del petróleo, como gasolina, como Turbocina, caucho, como lo que sea que se derive del petróleo, es más complejo que, por ejemplo, el petróleo de Arabia Saudita o de Irán. Por eso Venezuela se enfocó en la construcción de refinerías a partir de los años 60. Ok. Porque dijeron, pues mi petróleo no es el mejor del mundo, pero nadie tiene más petróleo que yo. No sé si ustedes sabían, pero Venezuela tiene petróleo de aquí a 500 años. Órale. Yo solo sabía que era la reserva más grande. Es la reserva más grande, sí. En el delta en la cuenca del Orinoco, que es un río que atraviesa el 50% o más del país. Hay petróleo de aquí a 500 años. Wow. La gente no sabe que tenemos mucho más recursos, mucho más diversos. Venezuela tiene oro, Venezuela tiene bauxita, Venezuela tiene cobre. Venezuela tiene la segunda reserva de gas más grande del mundo. Ah, wow. Y es un país tan pequeño, y es un país tan pobre, que ha tenido la mala fortuna de no ser gobernado, no solamente por líderes que no han sabido enfocar eso, no han sabido sembrar el petróleo, diversificar, que es algo que ya mencionamos, pero vale la pena recordar. Ya empieza a suceder algo en Venezuela que no había sucedido antes, ¿no? El desequilibrio de la desigualdad seguía latente, pero el gobierno empieza a endeudarse mucho más que antes. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo está disparado. Así de sencillo. Pero no hace sentido, ¿no? O sea, sería el contrario. Estás teniendo más ingresos porque el precio del No petróleo... pagas la deuda. Cortas de cajón el resto de las áreas productivas. Todo lo que necesitas para el consumo interno de alimentación lo empiezas a traer de afuera. Entonces, te olvidas del resto de la industria. Empiezas a comprar todo lo que necesitas para abastecer el país internacionalmente. Y todo tu dinero de gasto público está enfocado en 3 necesidades. Planes de atención y subsidio para la población. Eso es importantísimo. Desarrollo de políticas públicas para ayudar a los más desfavorecidos. En Venezuela, más de 300.000 personas entre el año 2000 y el año 2015 recuperaron la vista por planes sociales del gobierno que los llevaba a Cuba y los operaba de los ojos y volvían a recuperar la visión. Wow. Para el año 2010, Venezuela tenía 1% de analfabetización en el país. Ah, wow. Después de tener números mucho más elevados que eso, llegando al 20%. En Venezuela no había una persona que no sabía leer. Wow. Así de sencillo. Pero luego fue plan con maña, porque el gobierno lo que hizo fue polarizar y politizar a la población. Me suena. Pero para llegar a eso primero tienes que enseñarles a leer también. Entonces, todo el dinero de la autodenominada Revolución Bolivariana del siglo XXI, que fue el nombre político que le dio Chávez a su movimiento, que antes de eso se llamó Movimiento Quinta República, porque fue la Quinta República, por un cambio en la Constitución que hubo en 1999, la Asamblea Nacional Constituyente. Él se enfocó en darle recursos y apoyar a la gente que durante muchas décadas fue desfavorecida y simplemente pues ignoró. Que eso está muy bien. Eso está bien. Claro. Eso está bien. Sin embargo, Luis, se olvidó por completo del aparato productivo nacional. Se olvidó por completo. Endeudó al país a niveles que nunca había estado endeudado antes. Políticamente generaba confrontación, lo cual... al inestabilizar a la sociedad y inestabilizar a la población, pues también desestabilizas las inversiones internacionales, por ejemplo. Claro. Muchas empresas internacionales que tenían su headquarter en Venezuela, como Oracle, por ejemplo, se salieron. Claro. Para el año 2009-2010 ya no estaban. Se fueron a Colombia, por ejemplo. Yéndome un poquito para atrás, entonces, primero, digamos que los ingleses y los americanos son dueños del petróleo de Venezuela. Sí. Después se nacionaliza. Sí. Y después se vuelve a privatizar. No de esa forma. Se privatizaron otras industrias, telecomunicaciones y algunas otras. Petróleos de Venezuela nunca dejó de existir. Okay.
Sin embargo, hasta el sol de hoy sigue sucediendo. Empresas británicas y americanas siguen sacando petróleo de Venezuela con un pago específicamente en aranceles para poder pues, sacar petróleo de nuestro país y transportarlo según su infraestructura a donde quieran llevarlo. Va. Y más que nada esta pregunta, digo, igual y cuando terminemos toda esta sección histórica, sí, me gustaría retomarla, y es porque me interesan las relaciones comerciales de Venezuela. O sea, la duda de siempre de por qué no ha intervenido Estados Unidos, etcétera, pero... Eso está interesantísimo, sí. Básicamente la diferencia desde el punto de vista de producción petrolera y de distribución de la riqueza petrolera de Venezuela desde que llegó el gobierno de Chávez en el 98 hasta la fecha que gobierna Nicolás Maduro, que fue su hijo político, tiene que ver con que ya no solamente son el Reino Unido y Estados Unidos quienes sacan petróleo en Venezuela. Ahora súmale China, súmale Rusia y países que ideológicamente comparten la doctrina socialista de extrema izquierda que profesa el chavismo, como se le conoce el movimiento político hasta el día de hoy, que mucha gente le quiere llamar madurismo. Pero no existe madurismo sin chavismo. Así de sencillo. La figura política, el hombre de las multitudes, quien tenía el apoyo de la gente, te guste o no te guste, amigo venezolano que me estás escuchando, y de repente vas a decir, ¿cómo vas a decir eso? Era Chávez. Chávez era un fenómeno político-cultural impresionante. Sus mismos adversarios lo reconocen. No reconocerle eso sería una mentira histórica. Puede no gustarte su forma. A mí particularmente no me gustaban. Yo era bastante joven, pero recuerdo con lujo de detalle todo lo que ese personaje alcanzó a decir en la televisión. Con un silbato corrió a la Junta Directiva de Petróleos de Venezuela en el año 2002 cuando decidió que iba a meter a su propia gente a dirigir la industria petrolera del país. O sea, hacía show. Vivo. Hacía show. Show. En más de una oportunidad en medio de una transmisión de su modelo de mañaneras, que no era todos los días, era solo los domingos, en un programa que duraba 8 horas. 8 horas. Que algunas veces se enlazaba en cadena nacional, es decir, todos los canales tenían que transmitirlo de manera obligatoria, porque era un mensaje del presidente de la nación. Chávez cantaba canciones al pueblo. Chávez era un entertainer. Eso realmente. También ha salido en las mañaneras, ¿no? AMLO también ha cantado en las mañaneras. Esto nunca se había visto en Venezuela. Una persona que tuviera la capacidad de poder hacer esto, para mi gusto, de muy mal gusto. Pero tenía sus seguidores y la amplia mayoría del pueblo venezolano lo respaldaba. Chávez llegó a generar en Venezuela, con este afán de crear una falsa democracia que realmente era una dictadura, alrededor de 16 o 17 elecciones de distintos tipos, constituyentes, reformas, elecciones presidenciales. Y en todo ese periodo, desde el 98 hasta el 2013, cuando fallece, solo perdió una elección. Que fue una reforma constitucional en la cual se votó para que hubiese reelección indefinida, que fue la primera vez que lo planteó constitucionalmente. Luego lo volvió a hacer y esa sí la ganó. Por eso en Venezuela hay reelección indefinida. El presidente puede ser presidente de un periodo de 7 años las veces que quiera postularse y ganar, si lo hace. Lo que evidentemente no genera mucha alternancia en el poder y pues empobrece la estructura democrática de cualquier nación y demás. Pero volvemos al punto económico. Sí, y vamos en que había implementado 2 políticas, fueron 3, nos dijiste una que era, no recuerdo cómo lo... Pero parafraseando, era mucho gasto... Apoyos en planes sociales. Sí, apoyos en planes sociales, mucho gasto corriente. Mucho gasto público, porque nada se producía, o cada vez menos se producía, por lo menos alimentos en Venezuela, todo era traído de afuera. De hecho, había planes sociales para que a la gente le llegara a la puerta de su casa cajas de comida, despensas, como se conoce en México. Wow. Pero eran traídas de otros países. Eran traídas en muchos casos de México. El costo, imagínate. Pero, o sea, hablando de un país tan diverso y tan rico en recursos naturales, no florece, no hay manera de conseguir. Fue una decisión de carácter político, para mi gusto. En esos mismos años también hay una decisión de carácter político que es fundamental. Se aplica un control de cambio monetario que básicamente estipula que solo el Estado tiene la potestad de sacar divisas, dólares, del país. Tú para comprar $100 tenías que ir con el gobierno que te vendiera $100, muy parecido a lo que sucedía en Argentina hasta hace poco, hasta que llegó Milei. No había manera de manejar libremente dólares. La inflación luego se convirtió en hiperinflación. Y luego empezaron a suceder eventos económicos o la realidad económica se desvirtuó tanto y mutó hasta el punto en el que está hoy,
que básicamente en Venezuela el bolívar, que es la moneda oficial, no se utiliza. Extraoficialmente, es decir, de manera informal, tú compras cualquier bien o servicio en Venezuela hoy en día con dólares. ¿En serio? En efectivo, sí. Sí, en Venezuela la moneda que se utiliza realmente para comprar bienes y servicios en este momento es dólares. Porque luego de 23 años de inflación, en la cual el gobierno ha tenido decisiones económicas como quitarle 3 ceros a la moneda en 4 momentos distintos. O sea, la moneda venezolana ha perdido 16 ceros en los últimos 22 años. Imagínense el nivel de Wow. inflación, es absurdo, es ridículo. Y pues evidentemente la moneda local pues ya no tiene ningún valor. O sea que son trillones, ¿no? En pesos mexicanos. Sí. 16 ceros, porque 12 ceros son billones, 16 Correcto. ceros son trillones. Sí. O sea, un trillón se convirtió a un peso. Básicamente. Ok. Y Sí, sí, o sea, creo que si vemos la gráfica de las inflaciones, 2018, 3.700% de inflación. sí. ¿La quieres poner? Y luego está el tema del salario mínimo. El salario mínimo es un tema en sí solo. El salario mínimo en Venezuela nos da para un episodio completo. El salario mínimo en Venezuela es el más bajo de Latinoamérica. Si lo llevas a nivel de tasa oficial de dólar. Básicamente está alrededor de los 200 pesos mexicanos al mes, si lo llevas a pesos. Wow. Salario mínimo. Pero, ojo, cambiado a la como al purchasing power, ¿Sí? ¿como cuánto sería? Ese es el tema. El tema es que el gobierno se inventa la tasa de cambio que le conviene cuando le conviene. Entonces, ok, evidentemente ok. eso hace que la economía pues tenga este comportamiento tan extraño, ¿no? Pero ¿te hace falta tener tasa de cambio cuando tu moneda, aunque no sea la oficial, sea el dólar? Esa es la estrategia del gobierno de Maduro en los últimos años. Dolarizar la economía de manera no oficial y reinvertir el dinero que se genera en la nación dentro de la nación. Eso conlleva dos realidades. Que la gente tenga que buscar 2 o 3 trabajos para poder subsistir, mientras que los empleados públicos, por ejemplo, simplemente están muriendo de hambre en Venezuela. Porque pues tú me dirás si con 200 pesos al mes en Venezuela puedes vivir durante todo un mes. Muy difícil. Hay personas que van al súper y quieren comprar 2-3 kilos de carne más otras cosas y su salario les sirve solo para comprar 1 kilo de carne. ¿El salario mensual? El salario mensual. Ah, no, entonces sí es... Ya. Ese es el tema. El tema es que es muy bajo y los precios no son económicos. Ya, No son ya, económicos. ya. Hay una cosa que es económica, 2 cosas que son económicas en Venezuela. La gasolina, que es subsidiada por el gobierno, aunque hay ciertas estaciones de servicio donde hay tarifa internacional, porque pues ahí se quisieron inventar una idea que no sirve de nada. Y las propiedades, porque los bienes y servicios en Venezuela son muy escasos y de mala calidad. Entonces se te puede ir la luz 5 a 10 veces al día. Wow. Es una propiedad que antes costaba $40,000 frente a la playa en mi ciudad natal, en Puerto La Cruz. Hoy en día te vale $16,000. ¿Y si hay propiedad privada o no? Sí hay propiedad privada. Y desde el 2017 se pusieron de acuerdo con el gobierno en turno. Porque se dieron cuenta que luego de 19 años de pelea con el gobierno, la empresa privada decidió que pelear ya no era el camino. Pues, de hecho, es uno de los temas de la última elección. Los grandes nombres de empresarios venezolanos están con el chavismo hoy en día. Y están enfocados en recuperar la economía venezolana de la mejor manera posible. Por supuesto, es un proceso que toma años. Ok. Si tú me preguntas, la situación ha mejorado infinitamente desde el 2016, 17, 18 hasta la fecha. Porque la gente literal en esos años comía de la basura. Mucha gente. Wow, ¿sí? qué duro. Y hoy en día la economía hay más flujo de dinero, hay más bienes y servicios, hay el retorno de por lo menos 1 millón de venezolanos de los 7 que se han ido en los últimos 15 años. Ha hecho que la economía se reactive en cierta medida. Pero por supuesto sigue siendo un mutante que es difícil de comprender y difícil de analizar, fundamentado en inflación, en el uso de una moneda no oficial de carácter internacional, que es el dólar americano. Sigue habiendo pobreza extrema cada vez más, sigue habiendo desigualdad y sigue habiendo controles monetarios que no permiten que haya flexibilidad económica. Y es chistoso porque los números muestran crecimiento de la economía en Venezuela en los últimos años. Pero en PIB. No, pero ¿de dónde comparas? La economía venezolana estuvo tan mal en los últimos años que cualquier crecimiento es bueno. Sí. O sea, la base, como le dicen. Exacto. La base estaba muy baja. Sí. Y a mí me llama la atención justo como que una de los miedos hoy en México, ya poniéndonos un poquito comparativos contra México, es el tema de la propiedad privada.
Sí. Entonces todo el mundo siente, mañana llegan y le van a cambiar mi casa de ser de fulanito, va a ser del gobierno de Jalisco o lo que sea, ¿no? Sí. Y justo estaba como tratando de entender un poquito de dónde viene como esta sensación y justo veía que hubo un cambio en la ley que de alguna manera se llamaba Ley de Propiedad Social. Sí. Entonces, por lo que entiendo es como que si de alguna manera veo conveniente y encuentro un pretexto para decir que tu casa que pasa por X calle o cierta colonia, no la podemos expropiar. Correcto. Sí, vamos a hablar del modelo venezolano de expropiación. Esto fue impulsado por el chavismo a mediados de la década de los 2000, de 2000 a 2010. El enfoque en ese momento era que la industria productiva no estaba atendiendo las necesidades de la población, cuando en realidad era el gobierno quien no daba facilidades para la inversión, tanto extranjera como nacional. Entonces ellos se tomaron eso como excusa y empezaron a expropiar, sobre todo negocios. Muy raro que expropien tu casa en Venezuela. Hay un video buenísimo. Hay un video de Chávez recorriendo el centro de Caracas. Sí, ese. ¿Eso qué es? No, eso es una empresa que vende telas. Expropiese. ¿Eso qué es? Buenísimo, sí. Eso es una empresa que vende paletas. Expropiese. Sí, y el famoso es con Coca. Creo que entra a la fábrica de Coca-Cola y ¿qué es esto? No, refrescos. Expropiese. Es buenísimo. Hay tres doritos después. Ajá. Todas las empresas de carácter social que expropió el Estado venezolano quebraron. Obvio. Porque, pues evidentemente, la masa laboral que se encargaba de la operación y la producción, pues no tenían la experiencia direccional para llevar estas empresas a puerto seguro. Sí. La inversión empezó a decaer, la corrupción se hizo presente a niveles astronómicos, históricos. Y hoy en día no hay una empresa venezolana que era privada, que pasó a ser pública, sobreviviendo en este momento. Todas quebraron. Sí, pues sí. Ahora, pues sí. está el miedo en México. Creo que hubo un cambio en la Constitución de la Ciudad de México que permite... Eso fue lo que yo leí, no sé si ustedes están enterados. Hubo por ahí un cambio en la Ciudad de México que alertó y prendió las alarmas. Pero... Más bien fue un chisme, como que puro video de TikTok, ¿sabes? Como que tratando de poner esta similitud, pero era lo que a mí me gustaba que acotaba, porque creo que leí el artículo, no me acuerdo si era 1197 o algo así, y que más bien se refiere a bienes empresariales. Correcto. Entonces... Es que es raro que expropien tu casa. O sea, tu casa es tu casa, ¿no? O sea, políticamente el gobierno del nivel que sea, tanto municipal como estatal como nacional, se ve muy mal si va y le quita una casa a su persona. O sea, si le quita su casa a una persona. No tiene sentido. Ahora, desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista empresarial, hay empresas que pueden considerarse estratégicas para el gobierno nacional. En México ustedes pueden pensar en 100. Si se cambia la legislación en México y eso se permite, pues no sería la primera vez que sucede en el continente. En Venezuela pasó de manera sistemática, planificada y desde un punto de vista ideológico y político con toda la intención. A mí me gustaría que nos contaras un poquito de cómo sucedió eso. Se supone que también tienen una democracia, 3 poderes, y luego, no yéndonos tan atrás a los golpes de Estado militares, sino ya que entra Hugo Chávez al poder, ¿cómo concentra los 3 poderes? Se mezclan una serie de acontecimientos que son difíciles de repetir. Lo primero es que cuando llega Hugo Chávez al poder, él gana la elección en diciembre del 98. Toma posesión comenzando el año 1999. Lo que él hace en su discurso de toma de posesión es decir que recibe en sus manos una constitución que está putrefacta, que no sirve, que no tiene como prioridad las necesidades del pueblo venezolano y que él está en ese momento planteando una Asamblea Nacional Constituyente. Desde el punto de vista constitucional, ese recurso sirve para reformular la Constitución de manera general y específica. Entonces, ahí se fundan y se modifican los poderes públicos. En Venezuela había una Cámara Alta y una Cámara Baja en el Poder Legislativo. Sí, senadores y diputados. Diputados, correcto. A partir de ese momento hay un Congreso Nacional, ya no hay 2 cámaras. Entonces, imagínense por un momento que la democracia es una puerta y tiene candados. Si tú desde el punto de vista constitucional eliminas la Cámara Alta, quitas un candado a la puerta. Entonces ya por ahí tú ibas viendo cuál era la intención un poco del proyecto chavista en su momento, era ir quitándole candados a esta puerta llamada democracia. Año con año fueron logrando
que esa puerta tuviera menos candados. ¿Cuál fue el siguiente paso? Luego de un golpe de Estado fallido en el año 2002 de cierto alto mando militar y de grupos políticos como la Federación. Quisieron quitar a Hugo Chávez. Sí, Hugo Chávez vivió un golpe de Estado el 11 de abril del 2002. Luego de un paro petrolero muy extenso, una huelga nacional que detuvo a la economía de cajón. Chávez estaba imposibilitado políticamente, no tenía rango de maniobra porque todo el aparato productivo nacional estaba detenido porque simplemente lo quería fuera del poder. Es en ese momento que él corre a los directivos de PDVSA en cadena nacional con un silbato para poder poner en marcha de nuevo la industria petrolera, por ejemplo. ¿Qué sucede? En el 2004, luego de todo este problema del golpe de Estado, vacío de poder, retorno de Chávez, en el 2004 hay unas elecciones legislativas. Y por algún motivo que nadie entiende, la oposición o el sector democrático que se oponía a Chávez decide no participar. ¿Qué pasa cuando no tienes diputados en el Congreso? No, pues los que votan ganan fácil. El que legisla cambia artículos. Claro. Básicamente define el rumbo político de la nación. Porque, ¿qué es el Congreso? Según los principios básicos de la Revolución Francesa, el Congreso es un contrapeso del Poder Ejecutivo. Si no hay contrapeso en el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo decreta y manda. Decreta y aprueba. Absolutamente ese fue el peor error que cometió la oposición venezolana en su momento, no participar. ¿Y cuál es la idea? ¿Que hayan sido corrompidos y para no participar? ¿O que dijeron vamos a hacer huelga y no nos vamos a presentar? Ellos querían deslegitimar el poder. Ellos pensaron, pues si el Congreso solo vota lo que votó, que fue menos del 30% de la población, pues este Congreso no va a tener peso político. Mentira, era justamente lo que quería el chavismo. Ya habían quitado el candado de la doble cámara, o sea, de la Cámara Alta y la Cámara Baja, ya solamente había un Congreso, no había Senado ni diputados. Y ahora, con el control de la mayoría absoluta, no hubo ni un solo diputado en el Congreso Nacional de la oposición. Ni uno solo. No. Evidentemente les abrieron carta para poder cambiar la Constitución y aprobar cosas como la ley de expropiación, por ejemplo. Luego, Chávez tenía un problema. Él solo se podía reelegir una vez. O sea, el siguiente paso era poder reelegirse de manera indefinida. Cuando en el 2007 sucede esta reforma constitucional para cambiar un pequeño grupo de artículos, incluyendo este tema de la reelección indefinida. Eso no lo planteó él en la Constituyente del 99 porque hubiese sido una alarma impresionante. Pero ya en el 2007, cuando tenía más control del aparato político, se pudo aventar esa pelea. Lo hizo y perdió. Lo perdió por un pequeño margen. De una manera muy ardida dijo en televisión que era una victoria que no era importante. Luego les digo el término que utilizó, porque pues utilizó un lenguaje bastante grosero y soez en televisión nacional. En paralelo a todo esto, la economía seguía en un momento de despilfarro absoluto. Venezuela tenía en ese momento un nivel de ingreso que cada vez se iba equiparando más al nivel de gasto. Público, planes sociales. En Venezuela existe un plan para darle casa a la persona que no tiene dónde vivir, por ejemplo. Se llama Misión Vivienda. Más de 3 millones de personas han sido beneficiadas. Imagínense un aparato del Estado dándole casa a 3 millones de personas. Digo, suena utópico. Qué lindo, pero ¿de dónde viene? Pero desde el punto de vista financiero es insostenible. ¿A qué costo? Sí. Es insostenible. No hay forma, por más ingreso que tengas, si haces eso y al mismo tiempo le das dinero a las mamás solteras, dinero a los adultos mayores, dinero a los jóvenes estudiantes, esto de forma mensual y cada vez más dinero para subsistir. Si subsidias la gasolina, si no produces otro tipo de ingresos, si eres monoproductor. En Venezuela en ese momento, de cada $100 que ingresaban por la economía nacional, 92 eran producto del petróleo. Wow, qué dependencia. Estamos hablando del país más monoproductor de Latinoamérica, muy probablemente. Eso a la par de un proyecto político que cada vez estaba quitándole más candados a esa puerta llamada democracia. Eventualmente hay otra reforma constitucional y Chávez logra aprobar con su votación, con la votación de la gente, el tema de la reelección indefinida. Ahí empieza la diáspora venezolana a niveles que conocemos el día de hoy. Simplemente hubo gente que dijo, yo me tengo que ir, yo no puedo vivir aquí. En este país no hay libertades, si protestas te matan, la economía no me va a permitir lograr lo que lograron mis papás, va a ser imposible que yo compre una casa, las casas, las viviendas en ese momento, el sueldo ya se empezaba a ver afectado y aún no se empezaba a reducir el precio del barril de petróleo. O sea, Venezuela en ese momento seguía en bonanza.
Un par de años después, caen los precios del petróleo. 2008. En 2008. Caen los precios del petróleo y de pagar 160, 140 dólares el barril, lo que cotizaba el barril venezolano, pasa a costar 35, 40. Tómala. Ahora, ¿cómo funciona la inercia? La inercia, desde el punto de vista de la física, si tú vienes con una aceleración, vienes con un movimiento uniforme, digamos, y tú tienes que dar una vuelta, tienes que cruzar, quien venga encima de ese coche va a salir volando a la dirección que venía por la inercia. Sí. Venezuela tiene un gasto abrumador, cientos de millones de dólares al año. Y su principal ingreso, el que le da 92 dólares de cada 100 que ingresan a la economía, se desvanece. Ahí es cuando empezó a escasear la comida. Ahí es cuando la crisis económica vio que la inflación se disparó a niveles astronómicos. La diáspora venezolana seguía sucediendo. Entonces, personas de carácter profesionista, muy preparados en Venezuela, ingenieros, doctores, personas que sostienen la economía desde un punto de vista productivo, se empiezan a ir de Venezuela. Claro. La crisis cada vez va en aumento. La clase salario... media, ¿no? ¿Mande? La clase media. La clase media, en gran medida, se ha ido de Venezuela. Más de 7 millones de personas se han ido, no solamente de clase media, clase popular también. 4 o 5 millones de esos son clase popular. Básicamente, el país se desvanece en su propia estructura. No hay manera de sostener una economía que dependía tanto de un ingreso que ya no existe. Sí, claro. Y luego Chávez se muere. Luego Chávez fallece en el 2013. 2013, sí. Muchas personas dicen, es un mito, que murió en diciembre del 2012 en Cuba, porque él se trató su etapa terminal del cáncer en Cuba, fallece y pues se llaman a elecciones en el 2013. Y antes de morir, en diciembre del año 2012, en su última alocución a nivel de televisión nacional en Venezuela, Chávez nombra a su sucesor, que estaba en ese momento junto con él en la televisión, y fue Nicolás Maduro. Un señor que en la década de los 90 fue líder sindical de la industria del transporte en Venezuela, en Caracas, que con el gobierno de Chávez fue en muchos años canciller, diputado de la Asamblea Nacional Constituyente en el 99, fue mano derecha de Chávez. Y muchos dicen que también un poco fácil de maniobrar por la estructura de gobierno cubana, y por eso también lo eligen a él para seguir con el plan de Chávez, porque eso no lo hemos mencionado, hay una gran influencia política del gobierno cubano de los hermanos Castro en Venezuela desde antes de llegado Chávez al poder. Incluso la juventud del movimiento político de Chávez en los 90 va a Cuba a capacitarse políticamente. Ah, órale. Viajan a Cuba a entrenarse ideológicamente, políticamente, manejo de crisis, todo ese tipo de cosas. ¿Eso en qué fechas? Eso es en la década de los 90. Ya. Y todos esos líderes ahora forman parte de la cúpula de poder post-Chávez en la Venezuela de hoy. Sí, un Jorge Rodríguez, figuras políticas importantes en Venezuela. ¿Y qué está pasando hoy día en Venezuela? Hoy en día hubo elecciones, hace poco más de un mes. Sí. Hasta el sol de hoy no se han publicado los resultados, acta por acta, no hay resultados públicos. Quien logró publicar el 80% de los resultados fue el movimiento opositor a Maduro y el chavismo. Con una estrategia política de primera categoría, lograron subir las actas ya capturadas en fotografía por los mismos testigos de mesa de cada centro de votación. Según esos números, Edmundo González Urrutia, que fue diplomático de carrera durante más de 40 años, un señor ya de una edad considerable, ganó esas elecciones contra Nicolás Maduro con un rango de 62 a 30%. El otro 8% fueron ahí candidatos títeres del gobierno que lanzó el madurismo. Hubo 10 candidatos en total. Wow. 2 de ellos sacaron el 62 y el 30%. Ustedes dirán cómo está el asunto. Y luego hubo mucho voto nulo también. Y pues hay una inestabilidad política que no se veía básicamente desde el 2014, cuando Maduro le gana las elecciones a Enrique Capriles, según los expertos, por fraude. Pero no se comprobó. Yeah. La diferencia con la situación actual es que ahora sí hay pruebas. Yeah. Sí hay pruebas fehacientes, sí hay documentos que demuestran que Edmundo González Urrutia, que lideró la candidatura por un motivo muy sencillo, porque la verdadera líder de la oposición está inhabilitada políticamente, no puede participar, que es María Corina Machado, que es una persona que hay un video muy famoso en YouTube, si quieren ver a María Corina Machado contra Chávez, cuando ella era diputada de la Asamblea Nacional en el 2012 o el 2011, no recuerdo el año, ella encara a Chávez
en medio de su transmisión de informe de gobierno. Órale. Sí. En cadena nacional. En cadena nacional, y es cuando Chávez lanza esta famosa frase, porque en ese momento se estaba planteando quién iba a ser el candidato para las elecciones del lado de la oposición, y ella era una de las precandidatas. Chávez le dice, águila no caza mosca, porque ella todavía no era la candidata, entonces le dice, no puedes debatir conmigo, todavía no estás a ese nivel. Pero la gente la recuerda en ese video porque es una de las pocas personas de la oposición venezolana durante toda la carrera política de Chávez que la enfrentó públicamente, en frente de las cámaras. Y hoy en día es la líder de la oposición venezolana, que hoy en día se encuentra en la clandestinidad, porque todo el mundo está consciente que ella es la líder de la oposición, aunque Edmundo González Urrutia fue el candidato, porque a ella no se le permitió participar, porque no la puedes permitir participar a quien muy probablemente te gane las elecciones, si eres una dictadura, ¿no? Claro. Lógico. Económicamente, Venezuela en este momento está sorteando un poco la manera de que haya flujo de divisas en el país, teniendo activo y de manera constante desde hace ya muchos años, más de 15 años, un control de cambio. Entonces, ellos ignoran el hecho de que el dólar es la moneda oficial sin ser oficial de manera declarada. Pero la economía se fundamenta en el consumo interno. Se está intentando activar los medios de producción. Incluso yo tengo amigos que tienen empresas ganaderas en Venezuela en este momento. Les está yendo muy bien. Porque ahorita es el momento para tener ganado en Venezuela y para trabajar agricultura. Claro. Porque el gobierno se dio cuenta que hay que producir internamente, ¿no? Hay que satisfacer la descubrimiento. ¡Qué genios! Después de 26 años en el poder, se dieron cuenta que es mejor producir alimentos y bienes y servicios en el país. En medio de una crisis de bienes y servicios, la luz se va constantemente, el agua es un problema, hospitales, red de hospitales públicos. El motivo por el cual yo me fui de Venezuela es porque hice una investigación en el año 2014 sobre una crisis que hubo de unos recién nacidos en la ciudad hospitalaria Luis Racetti, que atiende todo el oriente venezolano, todo el lado de Venezuela lejano a la frontera de Colombia. Hay una ciudad hospitalaria que atiende todos esos temas. Le voy a contar esta historia, esto es anecdótico para mí, el motivo por el cual me fui de Venezuela. Me avisan, me marcan por teléfono y me dice, ¿Usted es el periodista Edgar Higuerey? Y yo le digo, sí, ¿con quién tengo el gusto? Necesito que venga al hospital Luis Racetti, tenemos un problema, es que se me están muriendo los niños, me dice. Se me están muriendo los niños. Ok, voy al hospital. Eso fue un sábado. Resulta que llego al hospital y me encuentro a un círculo de mamás y abuelas llorando porque sus niños que estaban en la sala de neonatos de repente fallecieron. Habían nacido en el hospital Luis Racetti, un hospital público, que estaba diseñado para atender 3.000 partos al año. Pero producto de la crisis hospitalaria y la crisis de servicios públicos en Venezuela, ese hospital estaba teniendo 10.000 partos al año. Wow. No se van a ir a atender a un lugar privado, no tienen dinero para pagar un lugar privado, entonces es nacer ahí o dar a luz en ese lugar o no dar a luz, básicamente. Entonces la población no tiene opción. Empiezan a fallecer los niños, yo empiezo a investigar, resulta que hay 13 bacterias distintas en la sala de parto del hospital Luis Racetti, donde llega una mamá a punto de parir, tiene a su bebé, la sacan y sin ningún medio de higiene de ningún tipo entra la otra mamá, empieza a parir y sale. ¿Cómo? Una tras otra, Luis. Una tras otra, Sofía. Evidentemente se va a contaminar. Pero por supuesto. Yo investigué al punto en que di con el listado de las 13 bacterias que habían, de las cuales 11 eran mortales para niños neonatos, niños recién nacidos. Al final de esta crisis, más de 30 niños fallecen en un lapso de 6 días. Ok. Esta investigación y la publicación de esa primera nota y el intento de seguimiento que yo hice es la que hace que me presionen un poco vía telefónica. Mis papás en ese momento eran empleados públicos del sector de la salud, entonces me amenazaron con no darle su jubilación. Me empiezan a presionar. Y pues yo, para resguardar no solo mi integridad, sino la integridad de mis papás, decido renunciar al periódico y pues me voy de Venezuela. Wow. Ya en ese momento, a los 23 años, 2014, 2015, a los... sí, pues yo ya tenía 2 premios de periodismo de investigación ganados en mi país en ese momento. Recién graduado de la universidad. Felicidades. Wow. Sí. Gracias. Sí. Pues, sí. Y qué valiente. Bueno, hay que hacer el trabajo, no hay que achicarse ante nada. Y mucho menos ante una dictadura siendo periodista, jamás. Sí. Jamás hay que achicarse, nunca. Sí, no como los que de repente están ahí sentados en la mañanera, ¿no?
¿Qué piensas tú de tanto. ellos? Tú que eres periodista, de verdad. Me gustaría tanto estar ahí algún día para preguntar alguna cosita. La pregunta esta, The Elephant in the Room, está cerca de México de convertirse en Venezuela. Evidentemente durante este sexenio de López Obrador, desde el punto de vista político, debido a que los candados no le permitieron avanzar en su proyecto de reestructura de la Constitución y de leyes y demás, él no pudo avanzar en ese aspecto. Si se fijan, no hubo algún cambio drástico en la Constitución mexicana. Correcto. Porque tenía el Senado en contra. Claro. Porque los candados funcionaron. Y alguna vez que se intentó hacer alguna cosa, pues algún juez frenó, ¿no?, el asunto. Ahí está el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el tema de hoy en día en México. El Poder Judicial. Si se fijan, lo que yo les conté sobre Venezuela es una historia muy elocuente, con una línea de tiempo muy específica de cómo se fueron quitando los candados de esa puerta llamada democracia. Eso, si se fijan ahora, se está intentando hacer, ahora con el dominio político que lograron en la última elección. Yo tendría que decir que la población mexicana tendría que estar muy atenta y consciente de cuáles son esos candados y estar consciente de cuando el gobierno de Claudia Sheinbaum intente quitar esos candados, que no van a quitarse todos en un solo momento. Sí, claro. Va a ser progresivo y ustedes tendrán que ver cuáles son los intentos específicos que ellos hagan. A mí me parece que lo de la Suprema Corte de la Nación es uno de ellos. Sí. Me parece que la eliminación del INE, por ejemplo, era otro candado que querían quitar. INE e INEGI. Y el INEGI también. Todos estos organismos independientes. Autónomos, de los organismos autónomos. Y esto tiene un efecto económico. ¿Ya vieron cuántos miles de millones de dólares están en pausa en inversión del extranjero para México? Claro, sí, o sea, hace sentido, ¿no? Como inversionista, corres el riesgo de que un país que se aleje de los olores de la democracia es un lugar inseguro para invertir. Entonces, pues hay que estar seguro de dónde se invierte el dinero, ¿no? La corrupción en Venezuela, rapidito. Sí. En la segunda década del milenio, en el 2014, me parece, quien era presidente de Petróleos de Venezuela del 2004 al 2014, Rafael Ramírez, es acusado por su propio gobierno y sale del país a España, escapado, porque se supone que desvió 4.800 millones de dólares de la industria petrolera de Venezuela por intereses personales. Enriqueció a su grupo de trabajo y se robó casi 5 billones de dólares de la industria petrolera de Venezuela en un periodo de 10 años. Wow. Siendo chavista, el mismo chavismo ahora lo está persiguiendo. Sí. Okay. Están pidiendo incluso su extradición desde España. Obviamente el gobierno extraño no lo ha extraditado porque lo está pidiendo una dictadura, entonces no tiene sentido. Él niega las acusaciones. Pero si un gobierno como el chavista, que es tan corrupto, te acusa de corrupto, hay poco margen de engaño, ¿no? Claro. Y luego está el caso de Tarek El Aissami, que es un caso absurdo, ridículo. Es una persona que fue durante muchos años persona de confianza del gobierno de Chávez y posteriormente el gobierno de Maduro. Es una persona de ascendencia islámica, que se supone que es el nexo entre el gobierno chavista y ciertos grupos irregulares en el Medio Oriente. Y se supone que esta persona, que también lideró la industria petrolera durante un tiempo, se robó 20 billones de dólares a la nación y en este momento está preso en Venezuela. Qué bueno. 20 billones. Billones, Luis, sí. Billones de dólares. Wow. 19.600 millones de dólares se robó Tarek El Aissami, una de las personas más importantes de la estructura gubernamental del chavismo en los últimos 10 años. ¿Qué ha de pensar la gente que puede hacer con tanto dinero? O sea, y sigue la desigualdad. Viviendo pobreza, bueno, pero sí. se repite. Y sigue la pobreza y sigue todo. Para cerrar un poquito, porque si te doy mi punto de vista, yo siento que la oposición mexicana, que ya debes estar muy familiarizado con la oposición mexicana, sí. Después de estar 9 años aquí. Y trabajé con la oposición mexicana durante un ratito. Mira, además. Sí. Entonces, yo siento que ellos han optado por comprar y vender esta narrativa de miedo. Sí. Que puede ser que les haya funcionado en algún momento. Ahorita yo creo que ya no les funciona. Tanto. Yo siento que es como Pedrito y el Lobo, ¿no? Que ya cantaron que vino el lobo varias veces y nunca vino, que sí viene y viene de verdad, entonces no nos puede ir mal. Pero si a mí me preguntas, yo siento que siguen con la misma narrativa, no proponen nada y la gente ya no les cree. Yo soy uno de ellos. Yo digo, no creo, o me gusta pensar,
que estas personas que están ahorita en el poder no quieran llevar a la ruina a México. Yo digo, no, o sea, ni a ellos les conviene. ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué querrías desmantelar la autonomía del Banco de México, fijar un tipo de cambio, destruir los 3 poderes para perpetuarte en el poder? O sea, como que yo no le veo sentido. No sé si soy un poco ingenuo políticamente. Y eso es lo que yo creo. Cuando me dice la gente, ¿nos vamos a convertir en Venezuela? Yo digo, yo la verdad no creo. Yo creo que se quieren perpetuar en el poder. Eso sí lo creo, lo creo. Pero no creo que quieran tirar toda una economía a la basura. Desde tu punto de vista, que tú ya lo viviste allá, que estás enterado aquí de la oposición y que al final ese es el mensaje que queremos lanzar en el podcast. Yo ya di mi opinión. Si tú ahorita quieres dar tu opinión, Sofía, pero escucharlo desde tu punto de vista, que claramente tienes una experiencia mucho más amplia. De cajón, yo pienso que los candados de la democracia en México están mucho mejor, están mucho más sólidos que en Venezuela en su momento. Existen en este momento en México, pues básicamente las bases para que una persona no se pueda perpetuar en el poder, número 1, que fue el objetivo principal de Chávez, y luego pues todo lo que eso implica, ¿no? Enfocar la economía a su beneficio personal, de su grupo político, permitir la corrupción a niveles absurdos, ya mencioné las cifras. Es más difícil llevar a México a una situación dictatorial de ese estilo que a Venezuela. Sin embargo, te hago una pregunta. Tú me la respondes. Ajá. El hecho de que la economía mexicana le vaya mal, dependiendo de la ideología o del curso ideológico que le quiera dar el gobierno de turno a México como nación, su proyecto político, digamos, el hecho de que México le vaya mal económicamente, ¿significa que a ellos les va mal económicamente? No. Ese es un detalle importante. Porque básicamente los recursos del país ahí van a estar. Y pues quien se beneficia es quien seguramente está en el poder. Entonces el hecho de que a México le vaya mal no significa que a ellos les va mal. O sea, que ellos digan, la economía mexicana, mi terruño, lo que más yo quiero, el pueblo... No sé. Si no, pregúntale al hijo de AMLO a ver cómo la está pasando. No sé cómo está el asunto en ese caso. Pero, otro tema importante. Las condiciones económicas de México, el número de habitantes que tiene México, la deuda externa de México y el PIB de México hacen que sea mucho más complicado llevar a México a una situación de crisis como la de Venezuela. En Venezuela había muy poca población y había mucho ingreso por el tema del petróleo. Eso te da rango de maniobra como gobernante. En Venezuela había una sola cámara legislativa, toda gobernada por el gobierno desde el año 2004. Ahorita en México pues tiene la mayoría Morena, por ahí falta un voto en el Senado, en el Congreso lo logran, pero por lo menos por ahora está la Suprema Corte y están jueces que pueden frenar por ahí alguna cosa. Aún. Entonces... mi recomendación es, estén atentos cuando se den cuenta, ustedes sientan que el gobierno en turno esté queriendo quitar algún candado y pues eso le va a ustedes disparar un par de alarmas. Sí, y yo también llevo este tema comparativo desde hace varios años y yo creo que una de las sensaciones que nos da justo esta premisa de sentir que nos estamos haciendo como Venezuela es la intervención del gobierno en el Estado, ¿no? O sea, como que... estaba muy dividido y cada vez vemos al gobierno más presente, reforzando a las paraestatales, reforzando a la CFE, reforzando a Pemex, haciendo las mañaneras, o sea, como que de alguna manera se está viendo más la intervención. Pero dentro de mi positivismo, yo veo cosas distintas, ¿no? Una, yo creo que radica en la no dependencia, sí tenemos mucha dependencia a los ingresos ficticios de Pemex, pero guiño, pero de alguna manera no veo ese 92% de dependencia al petróleo, ¿no? Es un caso único en el mundo. Exacto. Luego también dentro de otras cosas que se me hacen un poco diversas es la iniciativa privada. Creo que en México tenemos esa diversidad productiva que de alguna manera refuerza pues a los empresarios de pues tener un peso, un contrapeso de alguna manera. Y me gusta mucho la cercanía con Estados Unidos. Eso, diste en el punto clave. Ahí estamos de alguna manera siempre casados con Estados Unidos, a veces bueno, a veces malo, pero en este momento yo lo veo como algo positivo estar casado con Estados Unidos. Y también algo que hablaste muy claro que fue el salario mínimo de Venezuela, para mí ha sido una estrategia perfecta, o que ha sido como uno de los pilares de México, decir...
está subiendo el salario mínimo. O sea, de alguna manera Sí. eso le da pues mucha capacidad económica o Sí. la desigualdad de alguna manera la estoy viendo que se va Sí. disparando menos. Sí, el gobierno el chavismo, desde que tomó el poder, tomó como política pública de una manera muy, muy consciente empobrecer a la sociedad para hacerla dependiente de sí. Yo como gobierno, yo como poder ejecutivo, me voy a encargar de que la gente sea más pobre, que dependa más de mí, para que mi estancia en el poder sea más longeva. Que en México sucedió durante muchos años. Ustedes pueden recordarlo con gobiernos de décadas pasadas. En México pareciera que el poder adquisitivo va en sentido contrario. La gente, pues existe, los números lo demuestran, hay flujo de dinero, el sueldo va en aumento. Entonces, económicamente, aunque sí hay mucho plan social, ¿se acuerdan cuál fue el tema más importante de la campaña? ¿De esta campaña en México? ¿De esta campaña? Sí. ¿Se acuerdan qué era la amenaza de la oposición mexicana y qué era lo que más defendía Claudia en los debates? Que no se van a quitar los apoyos sociales. Que no se iban a quitar los apoyos sociales. Ese es un tema importante. Los apoyos sociales son una realidad. Y eso puede significar parte del hecho de que el poder adquisitivo en México esté sólido. Pero eso tiene una doble cara, eso tiene un doble filo, que es, hay gente que es dependiente al gobierno, pero al mismo tiempo la economía mexicana parece estar en un sólido crecimiento, aunque el dólar pues ha ganado terreno en estos últimos meses por el tema de la Suprema Corte. Entonces, es como una ensalada, ¿no? Hay un poco de todo, y los próximos meses son los que nos van a decir por dónde va a caminar el asunto realmente. A mí me gustaría hacerte una pregunta ahorita que estaba escuchando la conversación. Échale. Muchas gracias, la verdad, por la explicación. Hacemos lo que se puede. A mí me interesa esa gran diáspora de Venezuela que Sí. pues, nos hizo conocer a tantos hermanos ahorita venezolanos por todo el mundo. ¿Tú crees que ahorita vamos a ver un regreso a Venezuela por estas personas cuando vean algún cierto estabilidad o algo como de que las condiciones ya no son lo que eran antes? Yo creo que sí. El tema es que en este momento quien es presidente electo según los números es Edmundo González Urrutia, pero el poder electoral de Venezuela, se llama Consejo Nacional Electoral, dio como ganador a Maduro por una diferencia de 3 puntos porcentuales, un número que se inventaron. Estadísticamente no tiene sentido. De hecho, cuando lo divides en el porcentaje de votos da 000 luego de coma. O sea, eso en votación es imposible. Si sabes de temas electorales, ¿no? Vas a entenderme muy bien. Incluso si hay algún comentario por ahí de alguien que escuchó el podcast y sepa realmente de temas electorales, explíquenos por qué eso es imposible. El tema es que ahorita no están dadas las condiciones. Si se reconociera el triunfo de Edmundo González Urrutia, si sale el chavismo del poder, un grupo de expertos, este dato está interesantísimo, un grupo de expertos analizó más o menos en el año 2015 que una vez salido el chavismo del poder iba a demorarse en restablecerse el rumbo de la industria petrolera venezolana a los niveles previos del 2010 en cuanto a niveles de producción de barriles de petróleo. El tiempo que se demora la industria venezolana de petróleo en volver a lo que era antes, luego de que se vaya el chavismo, son 15 años. Eso quiere decir que se va el chavismo de Venezuela hoy y Venezuela no va a volver a ser lo que era antes del chavismo, antes que el chavismo destruyera el aparato económico. Sin embargo, mucha gente se devolvería. Si las condiciones cambian políticamente y llega la democracia nuevamente a Venezuela, de los 7-8 millones que están fuera, yo calculo que más de la mitad se podrían devolver. Yo lo veo difícil porque tengo esposa tapatía y tengo hijo tapatío que tiene 2 años, entonces yo ya eché un poco raíces acá. Pero hay mucha gente que iría de regreso a Venezuela con toda razón, país hermoso, que en las condiciones correctas visitarlo se los recomiendo muchísimo, es una belleza el ecosistema que hay en Venezuela y la gente es igual de cálida que ustedes los mexicanos, es un lugar bonito para visitar. Que parte de mi pregunta es porque yo creo que en estas elecciones y todo lo que pasó con Claudia Sheinbaum y ahorita lo que está afectando mucho a las elecciones de Estados Unidos pues es la presencia de latinos en Estados Unidos, especialmente los que están teniendo mucho impacto son los latinos venezolanos que fueron pues latinos muy estudiados de clase media que se fueron y que contrastan mucho con el latino promedio que pues va de mano de obra, ¿no? Sí, definitivamente. De hecho, yo que trabajé en temas electorales hasta hace poco, entiendo que esta elección de Estados Unidos, la que viene ahorita en un par de meses, va a ser la última que va a ser decidida por el voto de los baby boomers, estadísticamente. Ya no va a haber más elecciones en Estados Unidos que se decidan por el voto de los baby boomers. Esta será la última. A partir de eso, quien va a generar las victorias o las derrotas en suelo estadounidense en temas de elección va a ser el voto latino, que se va a estar aproximando a los 35-40 millones de votos en los próximos años.
Así de importante está el tema con el voto Y latino. los que vienen, ¿verdad? Porque... En USA. Dijimos que iba a ser de una hora. Sí. Y está haciendo señas. No, pero está buenísimo. No, verdad. de nuevo Muy un gusto, bueno. un gusto haber estado acá y ahora sí cierra, Sofi, porque no estás. Yo voy a cerrar con la última pregunta. A ¿Qué, ver. ¿Qué va a pasar con Venezuela? Ahora siento que están como en un limbo de elección. Ese término es el término perfecto. Edmundo González Urrutia, que es, según los números, de nuevo, según los números demostrados por las actas, es el presidente electo de Venezuela que tendría que tomar posesión en enero del 2025. Decidió asilarse en España ayer. Se salió de Venezuela. Él estuvo en la Embajada de los Países Bajos durante las últimas 3 semanas, escondido del gobierno. A través de negociaciones diplomáticas permitieron su salida. La Fiscalía General de la República va a desestimar las acusaciones de traición a la patria que vienen en su contra, de sedición, usurpación de poderes públicos. Lo habían acusado de muchas cosas. Es un señor casi de 80 años y lo van a meter preso. No tiene ningún sentido permitir que a Edmundo lo metan preso en este contexto. María Corina Machado, que es la líder real de la oposición, está en la clandestinidad en este momento en Venezuela y el mensaje es que se siga luchando. Entonces, estamos en un limbo, 100%, Sofi. No hay manera de ver con claridad qué va a suceder. Lo cierto es que el gobierno de Maduro no tiene legitimidad en este momento. Sus naciones más importantes, sus naciones aliadas más importantes de Latinoamérica, entiéndase, México, Colombia y Brasil, no han reconocido su triunfo. Lo han reconocido países como China y Rusia, que ideológicamente están tan casados con Venezuela, tienen tantos intereses económicos en mi país, que ellos, suceda lo que suceda, van a defender a Maduro. Pero otros presidentes que son de izquierda no lo han decidido apoyar. Lo que quiere decir que de aquí hasta que siga siendo presidente, Maduro va a ser un presidente ilegítimo. Lo ideal sería que haya un proceso de transición. Lo ideal es que fuera pacífico. Pero yo no veo que eso vaya a suceder porque esta gente que está en el poder en Venezuela no se va a ir por la buena. Porque no tienen talante democrático, no son personas democráticas, son personas que son dictadores, autócratas, asesinos. Tienen investigaciones abiertas en la Corte Penal Internacional en este momento. Torturan a la gente que piensa distinto a ellos. Entonces Sí. no hay forma de que digan, me voy, hasta luego. Difícil. Oye, después de toda esta situación, ahora sí última, ¿cuál sería la invitación para tus casi amigos mexicanos? Porque ahora Edgar se va a nacionalizar. Sí. ¿Cuál sería la invitación para tus compatriotas? ¿Te refieres al tema político en México? ¿El tema Sí, como ¿qué podemos hacer como ciudadanos para los que no queremos convertirnos en un caso como Venezuela si es que vamos en un rumbo? No, pues hay que estar atentos a lo que sucede. Hay que... Meternos al partido, ¿verdad? Ahorita que hay tiempo. Pues hay que involucrarse. Cada quien involúcrese de la manera que mejor le convenga. Los venezolanos lo intentamos durante muchos años. Quienes están allá lo siguen intentando. A algunos les ha costado la vida. A otros les ha costado tener contacto con su familia. Porque los han dejado atrás y han tenido que irse a buscarse un mejor futuro. Mi recomendación es, estén atentos. Recuerden que la democracia es una puerta que tiene candados. Cada vez que quieran intentar quitar un candado al gobierno de turno, puede ser puede ser el que sigue o el que sigue, levanten la voz. Como ciudadanos hay que levantar la voz. Si se pueden organizar, organícense, ¿por qué no? Y a cuidar a México. Pronto va a tener pasaporte mexicano, espero, muy pronto. Uno de los grandes orgullos de mi vida es mi esposa y mi hijo, son mexicanos los dos. Y pues me tocará a mí también involucrarme, porque ya con el pasaporte mexicano no puedo voltearme yo y hacerme la vista gorda, ¿no? Edgar, un gusto. Muchísimas Igualmente. gracias. Ya dijimos que va a ser el venezolano de cabecera. Muy bien, aquí estoy a la orden. Gracias, de verdad, muy ilustrativo y muchas gracias por tu tiempo. A la orden, es un placer. Muchas gracias por darte el tiempo de venir aquí a platicarnos, de verdad. Ha sido un placer, Luis. Ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.